Entonces quiero invitar ahora a nuestro hermano Fernando, que nos va a entregar la palabra que pueda ser efectiva en nuestros corazones. Queridos hermanos, les saludo en esta tarde ya, ¿no? del día de hoy. El Señor ha querido que hoy comparta la palabra de Dios con ustedes y quería recordarles a la iglesia que estamos prontos, tal como nuestra hermana Rosmarie nos informaba, de celebrar 2 asambleas extraordinarias el día 15 de octubre. Y hemos estado conversando en la escuela dominical y también en 2 cultos a través de la predicación de nuestro pastor acerca de de los objetivos de una de las asambleas, que era la elección de diáconos. Pero tenemos una segunda asamblea, mismo día a las 11:30 de la mañana, y que el objetivo es la elección de pastor. Y en esta ocasión quiero compartir con mis hermanos de esta iglesia algo acerca de la naturaleza del ministerio pastoral. Y hemos leído juntos, de manera alternada, el capítulo 20, versículo 17 al 38 del libro de los Hechos. Un discurso que el apóstol Pablo da a sus hermanos ancianos de la iglesia de Éfeso, una iglesia en la cual él participó en su plantación. Capítulo 19 de Hechos tenemos el relato. Lucas describe cómo Pablo llega a Éfeso y cómo desarrolla su ministerio para que esta iglesia surja. Y a través de la historia que tenemos en el Nuevo Testamento podemos ver y seguir el curso de la vida de esta iglesia y podemos llegar al libro de Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo le envía una carta a esta iglesia de Éfeso. Le reprocha que ha abandonado su primer amor. Así que es una historia que de alguna manera nos importa y nos debemos sentir identificados con ella también. Y este discurso que Pablo da a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ciertamente serán de provecho también para nosotros, para nuestro pastor, sin duda, pero también para cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, que tenemos un ministerio que cumplir en ella. El pastorado es un llamado solemne al servicio del Señor Jesucristo y de su iglesia. Nunca perdamos de vista aquello. El pastorado, el ministerio del pastor, es capacitar a los miembros de la iglesia para que cada uno de nosotros cumplamos el ministerio que el Señor nos ha llamado, ejerciendo los dones espirituales que Él nos ha dado. No podemos descansar en el trabajo del pastor, sino que tenemos que descansar en la obra del Señor, que Él llama a sus hijos para que prediquen y enseñen la palabra, pero para que nosotros ejerzamos el trabajo que es cumplir la misión de la iglesia. Creo que el discurso de Pablo, que hemos leído juntos y que lo vamos a volver a repasar, nos entrega 3 aspectos que nos harán pensar muy bien cómo debemos interceder por lo que haremos esa asamblea de llamar a un pastor. Porque somos llamados a orar para que el Señor sostenga el ministerio pastoral de esta iglesia y para que el Señor sostenga el trabajo y la misión que esta iglesia tiene. Les invito a que oremos al Señor para que Él nos dirija en la meditación de su palabra. Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado, Señor, tu palabra, tu revelación escrita,
para que nosotros, Señor, podamos conocer qué es lo que tú quieres para la iglesia. ¿Qué es lo que has establecido tú, Señor, para el ministerio? Y te damos gracias, Señor, porque podemos abrir con libertad tu palabra y podemos leer en ella principios, mandamientos, exhortaciones que nos ayudan, Señor, a tomar decisiones sabias como iglesia. Señor, dependemos en todo de ti. Hemos participado de la cena y hemos declarado y recordado de que solo en ti hay salvación, de que solo tú justificas por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Por eso, Señor, es que este aspecto tan importante de la vida de la iglesia, como es la de llamar a un pastor, también lo ponemos, Señor, a tus pies, para que tú dirijas, Señor, cada decisión, cada compromiso que asumimos, para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, al escudriñar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas asistiéndonos, para que sea tu voluntad revelada, la que anida en nuestro corazón y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquí hay un discurso excelente, además escrito con buena pluma. Lucas es uno de los autores más reconocidos de la antigüedad. Escribe con mucha excelencia este relato. Y además escribe un discurso de alguien que también es excepcional dentro de la historia de la iglesia, el apóstol Pablo. De tal manera que es poco lo que podemos agregar a lo que ya se ha dicho, pero queremos enfatizar algunos aspectos, algunos puntos de este discurso que nos servirán para comprender la naturaleza del ministerio cristiano, la naturaleza del pastorado. Les invito a que, en primer lugar, veamos cómo Pablo inicia su discurso. Y él hace un recuento de su trabajo y además de hacer un recuento tiene una perspectiva de futuro. Les invito a que leamos nuevamente los versículos 17 al 24 de Hechos 20. Tenga la Biblia ahí abierta en Hechos 20, vamos a leer del 17 al 24. Y les invito a que lo leamos todos juntos. Dicen que lo que uno lee, o sea, lo que uno escucha queda en la memoria, pero si uno además lo escucha y lo lee, queda más grabado todavía. Ya lo leímos una vez, vamos a volver a leer. Todos juntos, del 17 al 24. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, y que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Aquí lo que hace Pablo primero es hablar acerca de su testimonio. Él se pone como ejemplo. Está hablando con sus hermanos, ancianos, pastores también de la iglesia de Éfeso, presbíteros. Y él
inicia su discurso con un ejemplo. ¿Y qué características tiene el ejemplo del apóstol Pablo que pone delante de sus hermanos en este discurso? Primero vemos que él habla acerca de su conducta, la conducta del apóstol Pablo en su ministerio, en Éfeso en particular. Y de acuerdo a lo que hemos leído, esta conducta se caracterizó en primer lugar por un servicio al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Eso lo vemos en el versículo 19. Vemos también que esta conducta se caracteriza por un celo por la predicación y enseñanza de todo el consejo de Dios. Versículo 20, y podemos agregar, no lo leímos, pero veamos lo que dice el versículo 27. Dice, no he rehuido, ya había dicho en el versículo 20 que él no ha rehuido ninguna cosa que anunciar o enseñar que sea útil, y en el versículo 27 reafirma, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no es solo anunciar el consejo de Dios, sino que todo el consejo de Dios. A veces hay cosas que evitamos, que no nos gusta escuchar. Pero aquí el ejemplo de Pablo en su conducta es que no ha rehuido predicar y enseñar la verdad. No he vacilado en predicarles, dice. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o ya fuera en privado. Cuando un pastor predica lo que la gente quiere oír, no está siendo fiel a su ministerio. Y Pablo está poniendo como ejemplo su testimonio de que no ha rehuido hablar la verdad y todo el consejo de Dios. Versículo 21 dice que es un testimonio fiel del Evangelio de Jesucristo a todas las personas, sin acepción de personas, judíos y gentiles. Así que lo primero que hace en su discurso Pablo es dar su testimonio de cómo él, por la gracia de Dios, ha cumplido fielmente su ministerio. El segundo aspecto en este ejemplo o testimonio de Pablo es que él tiene una perspectiva sobre los próximos pasos que va a dar. Pablo dice que sabe dónde va a ir. Dice en el versículo 22 que va camino a Jerusalén. Y aun cuando desconoce exactamente lo que le espera, Pablo sabe que por todas las ciudades encontrará y ha encontrado rechazo y persecución. Así que estamos hablando también, de aquí Pablo está manifestando de que no solo sabe lo que debe hacer, sino que aun cuando sabe que va a obtener rechazo y persecución, va a continuar haciéndolo porque sabe que el Señor está con él. Ante todo, Pablo sabe que el Evangelio de Jesucristo es una causa por la cual vale la pena no solo sufrir, sino que hasta perder la propia vida. ¿Cómo es nuestro testimonio, queridos hermanos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cuán dispuestos estamos? Y aquí esto es para toda la iglesia, también para el pastor, para los ancianos de la iglesia, para los presbíteros. Esta pregunta es crucial. ¿Cómo es nuestro ejemplo para la congregación? Alguien podría decir que esto está hablando del apóstol Pablo, apóstol. Pero él está poniéndose de ejemplo para sus hermanos ancianos que han sido elegidos por la iglesia y está diciendo esto y no menos que esto es lo que el Señor espera del ministerio pastoral. Sé que a lo mejor estas palabras pueden ser una vara muy alta para cada uno de nosotros, incluso para nuestro pastor. Pero el Señor, y vamos a verlo al final, el Señor cuando constituye su iglesia, Él no quiere que la iglesia haga las cosas a su manera, sino que Él llama a la iglesia para que obre y decida las cosas conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de los hombres. Charles Spurgeon, predicador inglés del siglo antepasado ya, siglo XIX, dice, el evangelio que anuncias, hace una pregunta a él, y me dio tos. Dice, el evangelio que anuncias,
¿Es uno por el que vale la pena morir? ¿El evangelio que anuncias es uno por el que vale la pena morir? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál evangelio que estamos anunciando? ¿El evangelio de la reforma moral? ¿El evangelio de las tradiciones religiosas? ¿El evangelio de sálvese usted mismo a través de las buenas obras? ¿El evangelio de la conformidad con la cultura en la cual estamos insertos? Ninguno de esos evangelios, entre comillas, son causas por las cuales vale la pena morir, porque son falsos evangelios. Solo vale la pena morir por el evangelio del arrepentimiento para con Dios y de la fe con nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que la naturaleza del ministerio cristiano es que este debe ser el centro de su vida, de su testimonio, de su ejemplo y de su palabra para la congregación y para el mundo en el cual él está. El evangelio del Señor debe ser el centro de su ministerio. El otro aspecto que vemos aquí es que no solo se anuncia el evangelio, sino que también hay un servicio en humildad. Agustín de Hipona, padre de la iglesia, dice, para aquellos que aprenderían los caminos de Dios, 2 puntos, dice Agustín. Humildad es la primera cosa. Humildad es la segunda. Y humildad es la tercera. Y finalmente, frente a la incertidumbre, esta perspectiva de lo que ha de venir, abra su Biblia ahí en el Salmo 16, versículo 8. Frente a las cosas que vienen, que no sabemos. El pastor decía en la cena, nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe lo que nos depara el día de mañana. Pero el salmista dice, Salmo 16, versículo 8, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así que lo primero que hace Pablo es presentar el ejemplo de su vida, de su conducta, de su perspectiva, de lo que ama, de la causa por la cual él está dispuesto incluso a ir a la muerte. Y no puedo dejar de pasar, ya que estamos iniciando el mes de octubre, mes de la Reforma, de reforzar esta idea que el apóstol señala en estos primeros versículos que hemos leído, que el evangelio debe ser anunciado de manera completa. No solo la Escritura es una de las grandes consignas de la herencia reformada, solo la Escritura, sino que también debemos decir toda la Escritura. De Génesis a Apocalipsis debe ser predicado el evangelio. Y aquellas cosas que no nos gustan por nuestra propia naturaleza de la cultura en la cual estamos insertos, tenemos que ser humildes para que el Señor nos moldee, para que el Señor nos enseñe a aceptarlas y ponerlas por obra para glorificar al Señor mediante la obediencia. Así que ese es el primer aspecto que queríamos comentar respecto a este discurso del apóstol Pablo. Él da un ejemplo, un testimonio. Pero su discurso continúa. Y luego de hacer esta descripción de este testimonio, Pablo hace un encargo a los ancianos y le hace una advertencia. El segundo aspecto que vemos en el texto es que él hace una advertencia. Vamos a leer todos juntos del 25 al 31. Versículo 25 al 31 de Hechos 20. ¿Lo tenemos? Dice así. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Al inicio, Lucas, de este pasaje que leímos en el versículo 17, habla que desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos, a los presbíteros. Y después ahora en el versículo 28, Lucas habla acerca de los obispos, episcopos. Ancianos es el oficio. Supervisar o obispo o pastorear habla de las funciones que tiene el anciano o el pastor. Así que está hablando de la misma persona, le está hablando a los ancianos de la iglesia. Pedro habla a los ancianos en su carta y dice, le escribo a los ancianos, yo anciano también con ellos. El oficio de anciano, presbítero, sea regente o sea docente, es uno solo. Es el mismo, pero hay funciones distintas. Y aquí se refiere a la importancia del pastoreo, de la supervisión, del cuidado de la congregación. Fíjense cómo dice, cómo parte Pablo aquí a los ancianos, le dice en primer lugar, tengan cuidado de sí mismos. Pablo se conocía también a sí mismo y por lo tanto él tenía plena autoridad para recomendar lo mismo a sus hermanos. En la carta a los Romanos vemos que él dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago, pero lo que quiero hacer, eso no lo hago. Él sabe que el pecado mora en él y por lo tanto también llama a los ancianos a tener cuidado de sí mismos. Es lo mismo que le dice a Timoteo en su carta, en primera carta a Timoteo 4:16, dice, no descuides el don que hay en ti. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es cuidar de sí mismo. Eso es preocuparse de cómo llevamos nuestra vida. Pablo también advierte sobre la importancia de la integridad, de la madurez y de la sabiduría, que no necesariamente están asociadas a la edad. La madurez no necesariamente viene con la edad. Usualmente sí, por la experiencia. Pero personas jóvenes pueden ser maduras y personas ancianas pueden ser inmaduras. En lo que busca aquí el Señor, por medio de Pablo, en lo que le dice a sus hermanos ancianos, es que debemos cultivar una vida íntegra y madurar en la fe cada día. Cuando yo era niño hacía cosas de niño, pero cuando yo fui grande, dejé las cosas de niño y hago cosas de grande. Eso dice Pablo también en los Corintios. Tengan, además de tener cuidado de sí mismo, dice Pablo, tengan cuidado del rebaño de Dios. Y les dice, apacentando a la iglesia. Y nos viene a tiro la evocación al Salmo 23, cuando dice, Jehová, el Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos me pastoreará. En alguna de las clases lo mencioné, algo que me gustó mucho, el pastorear el rebaño de Dios a la iglesia, no es tomar la oveja en brazo, tomar el atado de pasto y darle de comer en la boca. ¿Ah? Hay personas que necesitan a veces eso, pero pueden ser ovejas que están enfermas. Pero el pastoreo significa, y eso habla de integridad, madurez y sabiduría, disponer, llevar a la iglesia a los pastos para que cada miembro de la iglesia coma del pasto que es la palabra de Dios por sí misma, para que crezca, para que se desarrolle, para que conozca sus dones y los ponga por obra. El pastor en ese sentido, como el pastor del Salmo, es quien nos apacienta, el que nos orienta, el que nos guía, quienes dirigen. A veces nos dice, esto manda y enseña. A veces esa dirección es una exhortación, es un llamado de atención para nosotros. Pero los responsables de responder a ellos somos cada uno de nosotros, delante del Señor, para crecer en madurez. La iglesia del Señor
no es cualquier cosa, no es una empresa, no es un club, no es una organización estatal, no es una organización social o de ayuda social. La iglesia es del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el ministerio pastoral, el ministerio de los ancianos, tiene un profundo significado y una altísima responsabilidad. En algunos de los sermones que pastores antiguos de esta iglesia escuché predicar, contaban historias, no recuerdo nombres ni nada, pero el hecho es importante. Alguien que se le propuso ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y él era pastor de la iglesia. Y él habría dicho: no me rebajaré a ser presidente de la nación para dejar el oficio del pastorado. Ser pastor es mucho más importante que ser presidente de la nación. Y eso debemos entenderlo como congregación. No para que miremos a nuestros pastores con una autoridad que a veces no tienen, sino que con la autoridad que el Señor les da, como iguales entre nosotros, porque somos parte del mismo cuerpo, pero sí por la alta responsabilidad y honor que el Señor le ha dado para cumplir su ministerio. Y eso significa que la iglesia debe interceder fervientemente por nuestros pastores. Orar para que el Señor los mantenga y los sostenga con firmeza en la verdad. Porque ahí viene la advertencia. Pablo dice que en el versículo 29 al 31 dice que deben estar alertas porque van a haber dificultades en la iglesia. Y habla de aspectos bien serios. Habla de lobos rapaces. Y Pablo después, si uno ve las cartas a Timoteo, la primera y la segunda, se da cuenta que tenía razón. Timoteo era pastor de Éfeso y le entrega exhortaciones y enseñanzas para mantenerse firme ante las acechanzas de los falsos maestros que estaban en medio de la iglesia. Una cosa es predicar la verdad y otra cosa es estar firmes en la verdad. Que el Señor nos ayude, que nuestros pastores, que nuestro pastor, que los ancianos de la iglesia estemos firmes en la verdad. No ceder ante los engaños, ante las acechanzas del maligno, como lo escuchamos en el sermón del domingo pasado. Jesús enseñó sobre esto. En Juan 10:12 dice: el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cuando vemos una iglesia que está afectada por esto, vemos una iglesia desunida, una iglesia con partidos dentro de la congregación. No está unida, sino que está dispersa. También el Señor Jesucristo ahí en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Necesitamos de la guianza, de la dirección, de hombres que el Señor ha llamado para dirigir su iglesia, para que seamos exhortados y advertidos de los peligros que tenemos en este mundo. Y eso es parte también de la naturaleza espiritual del ministerio pastoral. Dice también Pablo que les recuerda la amonestación que les dio con esfuerzo, con dedicación por 3 años. Esto supera con creces cualquier magíster o posgrado que se pueda hacer. Él estuvo 3 años enseñando a esta iglesia. Y se los recuerda, yo creo que es interesante, iglesia, estuve 3 años con ustedes. Y a nosotros 3 años nos pueden parecer mucho tiempo. Y en realidad, el tiempo que el pastor debe dedicar a enseñar y a discipular a los miembros de la iglesia es algo valioso, importantísimo, y que debemos cuidar de que el pastor nunca deje de hacerlo. Que en su dedicación en el ministerio pastoral esto sea una prioridad del pastoreo, de la exhortación y de la enseñanza. Pablo a Timoteo dice: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo estamos cuidando de nosotros mismos en primer lugar?
¿Cuán diligentes somos en el uso de los medios de gracia? ¿Cómo nos estamos preparando para servir a la iglesia? En el caso de los ancianos, pastores y presbíteros, para apacentar, para dirigir el rebaño del Señor. Así que el segundo aspecto es la advertencia. Advertencia de cuidarnos nosotros mismos, de cuidar de la iglesia y de estar firmes por la verdad. Y finalmente, tenemos que el apóstol Pablo concluye su discurso con un llamado a un ministerio de entrega, de sacrificio, en dependencia de la gracia del Señor. Hay un encargo que Pablo le hace a los ancianos. Leamos del 32 al 35, todos juntos. Hechos 20, 32 al 35. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado dar que recibir. Amén. Hasta ahí nomás. El ministerio debe descansar en primer lugar en el poder de Dios, de su palabra y de su gracia. El ministerio no es para obtener algo, sino para entregar lo que se ha recibido por gracia. Esta encomienda, este encargo que que Pablo hace a sus hermanos ancianos de Éfeso, es lo mismo que el apóstol Pedro hizo también a los ancianos en su carta, en la primera carta de Pedro 5, versículo 1 al 3, que dice: apacentad, pastorear la grey de Dios y que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pablo aquí muestra sus credenciales. Él dice: yo no he sido gravoso para ustedes. Él se alegra, Pablo, en otros textos del Nuevo Testamento, que recibe los donativos que la iglesia le da para que él pueda cumplir su ministerio, pero él es muy claro. Él dice: yo tengo manitos con las cuales yo puedo sostenerme. Y eso es bien interesante, porque lo que está revelando esto es que si ha de trabajar con sus manos en otra cosa distinta al ministerio, es por causa del ministerio de la predicación del Evangelio. El día en que un pastor pueda dedicarse a otro aspecto de la vida, pero descuidando su prioridad, su llamado, su vocación pastoral, debe considerar seriamente revisar su situación. Pero si lo hace justamente para reforzar y para dar testimonio de que el Evangelio y su vocación es la prioridad, el Señor bendice también ese trabajo. Así que esto es una palabra también para los ancianos de la iglesia, no solo el pastor, también los presbíteros. Ustedes saben que los presbíteros no trabajan a tiempo completo en la iglesia. Trabajamos en otras cosas también. Pero eso también debe ser para nosotros como ancianos de la iglesia, tener en cuenta esta verdad que el apóstol Pablo aquí refleja. Debemos trabajar para sostener nuestras familias y servir en la iglesia. Y el apóstol Pablo no solo enseñó y predicó el Evangelio intensamente por 3 años, en público y en privado, sino que también por 3 años, en público y en privado, sino que también usó sus manos para lo que fue necesario. Así que nosotros debemos aprender también a depender de la provisión de Dios. Para que esta iglesia no le falte, sus ancianos deben ser ejemplos en depender de la provisión del Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso es un testimonio que Pablo da aquí, es un estímulo, un aliento y una motivación para aprender a depender y descansar de la gracia y en que el Señor todo proveerá. Queridos hermanos, el discurso termina con una despedida. Versículos 36 al 38. Todos juntos, por favor. Hechos 20, 36 al 38. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas
y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es un término emocionante de este discurso, porque hubo tristeza, pero hay algunas cosas que son muy significativas en esta escena que Lucas nos presenta. Hay unos gestos que son importantes. Primero, orar juntos. Pablo, el pastor y sus hermanos presbíteros, ancianos, oraron juntos. Eso habla de compañerismo cristiano. Y a veces toma tiempo lograr ese trabajo afiatado, ¿cierto?, en un consistorio. Pero iglesia, oren para que eso ocurra, para que su consistorio, su pastor, sus presbíteros sean compañeros en el ministerio, compañeros en el evangelio. Es muy importante. No es solo un gesto, es algo profundo, es algo que tiene que ver con la visión de iglesia. El otro aspecto, expresar el afecto. Dice que se abrazaron, se besaron. Hay sentimientos nobles ahí, hay respeto. No significa que estén pensando todo lo igual. Pueden haber diferencias, pero hay respeto, hay amor, hay afecto, hay amor en Cristo. Y tercero, acompañar al hermano que se va. Pablo se iba al barco y se iba. Y además estaban muy tristes los hermanos porque saben que no lo van a volver a ver. Pero esa expresión de acompañar al hermano que se va tiene también tiene un nuevo desafío, que emprende una nueva misión. Iba a sacar la cuenta cuántos pastores ha tenido esta iglesia, pero son muchos a través de su historia. Y hay pastores que vienen y hay pastores que se van en algún momento. Y debemos aprender a vivir como iglesia de forma madura, de que esa es la realidad de las iglesias. Porque no depende del pastor el crecimiento de la iglesia o el desarrollo de la iglesia. Depende del Espíritu Santo y de una iglesia madura que trabaja junto al pastor, codo a codo, en la predicación del evangelio y en la misión de la iglesia. Así que no estoy diciendo que al pastor ya lo empecemos a despedir, ni mucho menos. Pero sí quisiera mirar al pasado. Despedimos al pastor Marcone, tomó el barco y se fue a Brasil, en sentido figurado, fue un avión. Pero la iglesia sigue y tenemos muchas cosas por hacer adelante. Y el Señor entonces nos ayude a que seamos compañeros en el ministerio y que trabajemos juntos. Valoremos, queridos hermanos, el ejemplo de quien ha servido con humildad entre nosotros. Consideremos su conducta, su visión, si está centrado en el Evangelio de Jesucristo. Valoremos el ejemplo, el testimonio. Escuchemos y atendamos solemnemente la advertencia para cuidar de nosotros mismos. Primero los ancianos de la iglesia, pastores y presbíteros, pero todos nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos. Para cuidar así del rebaño de Dios, para enfrentar los peligros que hay y muchos, y para prepararnos para un ministerio fiel, para estar alertas y para defender la verdad con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, recibamos con valentía el encargo de trabajar arduamente en la obra del Señor, con sacrificio, con dependencia en el poder de Dios, de su palabra y de su gracia. Que el Señor nos ayude a que en esta iglesia el ministerio pastoral sea bien comprendido de acuerdo a la palabra del Señor. Que oremos incesantemente por nuestros pastores, por nuestros ancianos de la iglesia, y oremos por la iglesia para que podamos entender que somos llamados a ser ejemplos, somos llamados a tener claramente una advertencia de la importancia que es cuidar del rebaño de Dios, y somos encargados para predicar el evangelio conforme al corazón de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga, Pastor Rodrigo, que el Señor bendiga al consistorio de esta iglesia, a cada uno de sus miembros, para que la iglesia siga siendo columna y baluarte de la verdad, porque Jesucristo es el centro, el Señor y la autoridad en ella. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Y te pedimos, Señor, humildemente que tú nos ayudes a ser fieles a tu llamado, Señor. Tú has dado dones a cada miembro de la iglesia, pero a algunos de ellos, Señor, tú has llamado de manera especial para capacitar, Señor, para exhortar, para guiar, para enseñar. Oh, Señor, que aquellos que tú has llamado para este ministerio tan importante de la iglesia, te rogamos, Señor, que estén aferrados a Jesucristo, que el Evangelio sea su día a día y que cada uno de nosotros, Señor, podamos aprender a vivir con compañerismo cristiano en este trabajo que tú nos has dado a todos como iglesia, de ir y predicar el Evangelio, de anunciar que en Jesucristo hay salvación y de llevar, Señor, tu Evangelio en donde quiera que nosotros desarrollemos nuestra vida, Señor. Permite que seamos una iglesia fiel a tu palabra, fiel a la verdad de Jesucristo y comprometida, Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. En el nombre de Jesús, amén.